¿Cómo vencer las preocupaciones? El nuevo curso que te hará vivir plenamente sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas, amigos? Espero que se encuentren muy bien, que te encuentres muy bien y sean bienvenidos, sé bienvenido a una nueva emisión de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, lo que ocasiona el 70% de todas nuestras preocupaciones. ¿Cuál crees que sea el tema? ¿Lo amoroso? ¿La fidelidad? ¿Los hijos? ¿La fe? Fíjense que no. En realidad se trata del aspecto económico. Bueno, y alguien se preguntará, ¿qué solución me puede dar para resolver definitivamente mis preocupaciones económicas y financieras? Bueno, pues les digo que si yo tuviera la solución, sería seguramente el secretario de Hacienda o estaría al lado del presidente como un consejero en asuntos económicos, pero lo que voy a hacer aquí es compartir algunos consejos prácticos que varias eminencias en economía han descubierto y aconsejado con mucho éxito. Quizás muchas de estas cosas ya las sabes, pero no es malo recordarlas. La Universidad Javeriana hizo una encuesta en el suroriente de la ciudad de Bogotá y encontró que en una región de más de 1 millón de habitantes, el 92% declaró que su problema número 1 en la vida era el económico. Y probablemente esta respuesta va a ser también la de la mayoría de la gente que vive en Nueva York, en Buenos Aires, en Caracas, en París, en Calcuta, en Barcelona, en México y hasta en el pueblo más pequeño. La empresa Gallup, que se dedica a encuestar gente en los 6 continentes, ha llegado a la conclusión de que lo que más le preocupa a la gente en todas partes del mundo es la situación económica, y que la mayoría de la gente opina que si pudiera arreglar su deficiente economía, se le acabarían casi todas las preocupaciones. La verdad, yo no lo creo, porque si bien esto es cierto en algunos casos, también hay un número asombrosamente grande de casos en lo que no lo es porque, aunque se logren solucionar los problemas económicos, quedan también otros problemas que no son de fácil solución. Pero, suponiendo que sí se resolverían los problemas resolviendo la economía, ¿qué es lo que podríamos hacer para remediarlos? Aquí están algunos puntos que pueden ayudar a mejorar tu economía. Número 1. No aumentes exageradamente tus gastos. Las estadísticas dicen que cuando las ganancias de una persona aumentan en un 50%, esa persona también aumenta en un 50% o más sus gastos. Y entonces el problema económico se eterniza y nunca se logra resolver. Para algunas personas el problema consiste en que no saben gastar el dinero que tienen. Alguien se podrá reír de esto, pero es cierto. Y antes de volverse a reír de semejante afirmación, hay que recordar que este es un caso sumamente frecuente y quizás hasta en tu propia familia existan personas que cuanto más dinero ganan, más gastos innecesarios hacen. Y así nunca se calma su preocupación por el dinero, por la economía. A un arzobispo le oí contar cómo en su ciudad un gran apóstol social se propuso hacer que a los obreros les aumentaran su sueldo y en poco tiempo obtuvo que les multiplicaran ese sueldo por 3. ¿Y qué hicieron los obreros? Pues multiplicaron por 3 el número de sus mujeres. Y así, aunque empezaron a ganar el triple, empezaron también a gastar el triple. Por lo tanto, si la gente no pone freno a sus gastos, jamás la preocupación por lo económico va a dejar de atormentarle. Punto número 2. Haga un presupuesto.
o sea, una lista de gastos que tiene que hacer y de las entradas de los ingresos que va a tener. Los psicólogos afirman las personas que se ajustan a un presupuesto son más felices. Pero claro, para esto se necesita un orden. Primero, ¿qué es lo que en realidad necesito? ¿Y cuánto dinero tengo para saber si puedo comprar esto? Tendré que hacer, por lo tanto, prioridades. Hay muchas personas que cuando van al supermercado no llevan ni siquiera una lista de lo que necesitan. Y claro, van metiendo en el carro del autoservicio cuanto se les va antojando y al final llegan a la caja y no les alcanza lo que llevan en la cartera, lo que llevan en el monedero. En cambio, si una persona llega al autoservicio con la lista concreta de lo que tiene que comprar, seguramente va a gastar menos de lo que ordinariamente hace. Eso es precisamente tener un presupuesto. Y no solamente para el autoservicio, sino un presupuesto para toda la semana, para la quincena, para el mes o incluso para el año. Número 3. No se haga la ilusión de que por ganar más vas a tener menos preocupaciones. Miles y millones de individuos se han hecho la ilusión de que si duplicaran sus ganancias, se les reducirían sus preocupaciones, pero les sucede lo contrario. Apenas empiezan a ganar el doble, empiezan a gastar el triple, a gastar, como se dice popularmente, a lo grande. Departamento más elegante, automóvil más fino, ropas más lujosas, y caen en la trampa y ahora son menos felices que antes porque en sus gastos fueron más allá de lo que les permitían sus ingresos. Número 4. La regla del 10%. ¿En qué consiste esto? Miren, en los países más progresistas del mundo se ha vuelto muy popular la costumbre del 10%, en ahorrar el 10% de lo que se gana y no tocarlo por nada del mundo. Que un año no pudimos estrenar vestido, pues así será, pero el 10% no lo tocamos. Que este mes los niños fueron con zapatos rotos al colegio, pues paciencia, pero el 10% es intocable. Esta es la cuenta de ahorros. Y como los seres humanos somos animales de costumbres, iremos poco a poco adquiriendo la costumbre de ahorrar y esta se va a convertir pronto en un agradable deporte, diríamos más bien en un hábito muy productivo. El 10%, no se te olvide, la regla del 10%. Les voy a platicar el caso de don Raúl. Hace algunos años visité a Raúl Díaz. Era pobre y vivía apenas al día tratando a duras penas de mantener a su familia. Platiqué con él sobre lo del 10% y le gustó esta idea. Hace poco volví a visitarlo y me encontré que ahora tiene una buena casa, un buen negocio, y le pregunté cuál había sido la causa de este notable cambio. Y me dijo, ¿no se acuerda que me dijo lo del 10%? Pues con mi esposa nos propusimos apartar un 10% de nuestras ganancias y no tocar ese dinero por nada del mundo. En verdad que le comento que esto nos costó muchos sacrificios y durante muchos meses lo hicimos, pero afortunadamente pudimos obtener lo que queríamos. Le agradezco mucho este consejo. De verdad que hay mucha gente que ha cambiado su vida con este consejo. No tocar el 10% de lo que se gana. Claro, si llega alguna emergencia, si llega alguna enfermedad importante, se toca, pero precisamente para eso está este 10%, para ayudarnos en nuestras necesidades. En cambio, hay otras personas que se meten en problemas y aumentan sus preocupaciones por la otra ley del 10%, que consiste en ¿qué? En gastar el 10% más de lo que se gana. En gastar el 10% más de lo que uno obtiene como recursos y claro, con esto van endeudándose de 10% en 10% hasta que llegan a deber
más del 300, 400 o 500% de lo que podrían pagar. Y vamos ahora a el número 5. Cuidado con los comerciales y con aquellas cosas que son muy llamativas, porque muchas personas han llenado su vida de preocupaciones. ¿Por qué? Por creer en comerciales, en propaganda impresionante, y perdieron todos sus ahorros en manos de defraudadores. Es que una compañía está pagando el doble de intereses que las demás, y el ingenuo va y deposita allí sus ahorros, y poco después se da cuenta que se quedó en la ruina. No, es que están prestando dinero con mucha facilidad. Sí, pero con unos intereses espantosos que te van a llevar a la ruina. Cuidado, como dice el dicho, soldado avisado no muere en la guerra, o por lo menos muere un poco más tarde que los otros. ¿Te acuerdas aquellas famosas pirámides de hace algunos años, en donde la gente, entusiasmada porque los primeros empezaron a ganar mucho dinero, fueron con el amigo, con el compadre, con el suegro, con todo mundo, para que invirtieran en aquella compañía, en aquel negocio? ¿Y qué pasó? Solo los que estuvieron en la puntita de la pirámide ganaron. Fue el anzuelo para que los demás creyeran. ¿Y qué pasó? Todos los demás quedaron totalmente defraudados. Así que cuidado con los comerciales o los anuncios extraordinarios. 6. Ayuda a tu economía con trabajos personales. Muchos de nosotros recordamos con cariño y verdadera gratitud la manera como nuestra mamá ayudaba a la economía del hogar. ¿Cómo? Haciendo una cantidad admirable de trabajos personales. Por ejemplo, mi mamá aplicaba inyecciones, en el tiempo de Navidad vestía niños Dios, de repente se ponía a hacer gelatinas o pasteles para vender con los vecinos y de esta manera ayudaba a lo que papá llevaba a la casa como ingreso. Cuando estábamos nosotros en la escuela nos mandaba también a vender alguna cosita y siempre tenía algo que hacer para ayudar en la economía. Así que, si está en tus posibilidades, ayudar a tu esposo, ayudar a tu esposa, ayudar a tus padres, a tus hermanos, haciendo alguna cosa, pon en práctica la creatividad. Nunca es pequeña una ayuda en la familia. Número 7. No jueguen nunca. En una ocasión, el presidente de los Estados Unidos en turno dio una noticia escalofriante, que en aquel país la gente gasta más dinero en los juegos electrónicos que el que gasta el gobierno en armamento para defender a la nación. Esto es mucho que decir porque la cantidad que Estados Unidos gasta en armamento es sencillamente astronómica. Pues bien, esa misma cantidad y mucho más es lo que la gente imprudente gasta en los juegos electrónicos, y si a esto añadimos los juegos en los casinos y en otro tipo de negocios, la cosa es muy delicada. ¡Qué gasto tan inútil y dañino! Y lo grave es que una vez que las personas se acostumbran a estos juegos electrónicos, como decíamos en mi tiempo en las maquinitas, esa costumbre se convierte en una segunda naturaleza y te domina y te esclaviza, y no hay cómo lograr liberarte de esta tiranía. Especialmente cuidado con los niños, porque a veces ese pequeño cambio que sobra del supermercado, del mercado, de la panadería, es precisamente lo que van a tirar en estas maquinitas. Y por supuesto que no todo es maquinitas. Lamentablemente hay personas que se ponen a apostar en la baraja, en el póker, en el dominó, hacer apuestas también cuando hay algún partido de fútbol especial. ¿Y qué es lo que pasa? Generalmente pierden. Yo creo que no hay peor cosa que perder dinero en algo a lo que le llaman juego. Bueno, ¿y la lotería? Bueno, preguntamos a un matemático ¿qué probabilidades tiene una persona de ganarse una lotería? Y su respuesta fue la siguiente: es más probable para una persona morirse en ese día que ganar la lotería. Y si la posibilidad es tan remota y tan lejana, ¿para qué exponerse a perder dinero y esperanzas en este juego? Y aunque la lograras ganar, que además no te va a suceder,
Llegado ese dinero así de repente, seguramente te desequilibraría el sistema nervioso, te lo gastarías todo en un par de meses y luego volverías a estar tan miserable como antes. Así que ni ruleta, ni loterías, ni apuestas, ni carrera de caballos, todo esto trae mucha más amargura que alegría y éxito. 8. Si no logras arreglar tu situación económica, por lo menos no vivas resentido. Y ante todo, no te compares con los demás porque tú sabes lo que sufres, cuáles son tus penas, pero no sabes lo que están sufriendo los demás. Te comparas con los Pérez, pero ellos están comparando con los González y no se sienten contentos porque no los logran igualar. Y los González están comparándose con unos multimillonarios y no viven satisfechos porque no han podido ser tan ricos como ellos. No creas que todo lo que brilla es oro. La gente ríe por fuera, pero llora por dentro. Si supieras todo lo que sufren los demás, ten la seguridad de que no cambiarías tu vida por ninguno de ellos. Y a propósito de esto, te cuento una historia. El Papa San Pío X narraba la historia de una persona que le dijo a Dios que él deseaba que le cambiara la suerte por la de cualquier otra persona. Entonces, para mostrarle las cruces de los sufrimientos de las otras personas, Dios lo llevó a un inmenso salón donde había millones de cruces de sufrimientos y le dijo: escoge entre todas la cruz que tú quieras llevar, y yo te lo concederé. Aquel hombre vio unas muy bonitas, pero eran demasiado largas. Otras muy brillantes, pero despellejaban los hombros. Otras muy atractivas, pero eran exageradamente pesadas. Otras muy pequeñitas y la verdad le dio pena elegir una de aquellas. Finalmente descubrió una cruz que se adaptaba perfectamente a sus hombros, ni demasiado larga, ni excesivamente pesada, y le dijo a Dios: Señor, esta es la que me gusta más. Y Dios le respondió sonriendo: pues mira, esta es la cruz que has llevado hasta hoy. Yo personalmente te la preparé. Y la preparé de acuerdo a tus fuerzas y capacidades. Por eso se adapta tan perfectamente a tu persona. Y bueno, desde aquel día, aquel hombre que se quejaba de todo no volvió a quejarse nunca más de su suerte. Y otra historia interesante. Recuerda que Washington y Lincoln, cuando viajaron para tomar posesión como presidentes de la nación, tuvieron que pedir dinero prestado para el viaje. Y otra historia más para que aprendas a no compararte con los demás, porque a veces pensamos que los demás tienen más que nosotros y no siempre es así. Fíjate que a Simón Bolívar, en la última semana que le quedaba de vida, le fueron a cambiar de camisa. ¿Y sabes qué? No pudieron. ¿Por qué? Porque la última que le quedaba él se la había obsequiado a un pobre. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. Aunque tú fueras el dueño de todas las riquezas del país, ¿podrías desayunar 3 veces al día y dormir en 2 camas al mismo tiempo? Es que la felicidad que consiguen las riquezas tiene un límite, y de ahí no pasa. Por eso, aquella oración del rey Salomón, el sabio Salomón, en los Proverbios, es tan bella. Dice así: Señor, no me concedas ni demasiada pobreza, ni demasiada riqueza, porque si nado en riquezas, me olvidaré de ti, y si tengo miseria, me desesperaré. Recuerda que a este rey Dios le concedió un deseo. Dios le dijo: pídeme lo que quieras y te lo concederé. Salomón seguramente estuvo pensando inicialmente en riquezas, en mucha salud, quizás en alguna mujer bella, en ser jefe durante mucho tiempo del pueblo de Israel. Sin embargo, se puso a pensar: ¿de qué me serviría tener dinero, riquezas, la mujer más bella, un puesto importante en el gobierno, si no soy sabio? Y por eso
Salomón dijo: Señor, dame sabiduría. Por eso en esta oración que Salomón decía, aprendemos que el justo medio es lo ideal, y de ahí en adelante no preocuparnos por más, que no nos hace falta para ser felices. Un sabio antiguo decía: si lo que tienes siempre te parece insuficiente, vas a ser siempre desdichado, aunque poseas el mundo entero. Nadie es tan triste como quien nunca se contenta con lo que tiene. Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a hacer ahora un pequeño resumen de las 8 reglas para disminuir las preocupaciones en el aspecto económico. ¿Estás listo para recordarlas? ¿Estás lista? Primera regla: no aumentes exageradamente tus gastos. Segunda: haz un presupuesto o lista de gastos que tienes que hacer. Tercera: no te hagas la ilusión de que por tener más vas a tener menos preocupaciones. Cuarta: practica la regla del 10%. Acuérdate, eso es lo que no debes de tocar de todos tus ingresos. Quinta: cuidado con los comerciales o propaganda extraordinaria y engañadora. Sexta: ayuda a tu economía con trabajos personales y caseros. Séptima: no juegues nunca. Nada de apuestas ni de maquinitas electrónicas. Octava: si no logras arreglar tu situación económica, por lo menos no vivas resentido. Y como conclusión sería: deja de lamentarte por aquello que no puede ser cambiado. Nada ganas con vivir quejándote. Seamos buenos con nosotros mismos, viviendo más alegres. Recuerda, nadie es tan pobre y tan miserable como el que nunca se contenta con lo que tiene. Y ahora vamos a continuar en este programa y también en el siguiente con algunos testimonios de célebres personajes que nos han ayudado a enfrentarnos en una forma correcta con las preocupaciones. Comienzo leyendo el testimonio de Meyer, el fundador de las escuelas Meyer. En 1943 tuve la sensación de que la mitad de las preocupaciones del mundo se me habían venido encima, y yo tenía que llevarlas solo, y me iban a apachurrar. Me llegaron al mismo tiempo 6 problemas que a mí me parecían muy grandes, y casi tenía que repetir aquellas palabras del santo Job en la Biblia. Durante el día son tantos mis problemas que me digo: ¿cuándo llegará la noche? Y de noche son tan grandes mis angustias que me vuelvo a preguntar: ¿cuándo llegará el día? Una tarde, sentado junto a mi escritorio, profundamente preocupado, decidí consignar por escrito cuáles eran los 6 enormes problemas que tanto me preocupaban. Los escribí en una hoja de papel. Me parecía que no podía hacer nada por solucionarlos. Contemplé amargamente esa terrible lista y di un hondo suspiro de tristeza. Después olvidé aquel papel, y 3 años después volví a encontrarlo y a leer de nuevo esta lista de los 6 problemas que antes parecían sin solución y que en un tiempo llegaron hasta amenazar la salud de mi cuerpo y mi salud mental. Saqué una lección que me sirvió de gran provecho. Vi que no se había producido, que no se había realizado ninguna de las desgracias que yo tanto había temido. He aquí lo que sucedió con mis problemas. Yo tenía una escuela privada para enseñar idiomas y sentía un gran temor de que, a causa de la guerra, me la fueran a cerrar. Y sucedió todo lo contrario, que como el gobierno necesitaba enseñar idiomas a sus soldados, me pagó los profesores, me envió alumnos y la escuela progresó. El segundo, mi hijo, había sido llevado al ejército y yo vivía terriblemente preocupado porque podría morir o ser herido en los combates. En cambio, regresó de la guerra sin ningún rasguño. El tercer problema que había escrito. Me habían dicho
que la casa que me habían dejado en herencia mis padres me la iba a expropiar el ejército para un aeropuerto militar. Pero no fue así porque descubrieron que en los alrededores había reservas de petróleo y por lo tanto no les servía aquel lugar para aterrizar. Cuarto, necesitaba mucho mi automóvil, pero por la guerra era imposible conseguir llantas nuevas. Sin embargo, solucioné el problema porque encontré a un hombre sumamente práctico que les pudo colocar buenos parches a las llantas viejas y las hizo durar así todo el tiempo necesario. ¿Cuál era el quinto problema? Mi hija empezaba los estudios de la universidad, pero mis ganancias no me alcanzaban para costearle los estudios. Y de un momento a otro me llamaron de una compañía para que les ayudara a llevar sus cuentas y con lo que me pagaron logré costear la universidad de mi hija. Y el sexto problema. Por trabajos de obra pública, cortaron el agua que llegaba a mi casa y yo tenía miedo porque no iba a alcanzar para dar de beber al ganado. Entonces me puse a cavar un hondo pozo y resultó agua muy abundante y de muy buena calidad. Conclusión. Frecuentemente había oído decir que la mayor parte de las cosas que nos asustan y preocupan y nos amargan la existencia no van a suceder nunca. Pero yo no creía en esta afirmación hasta aquella tarde en que volví a encontrar la terrorífica lista de mis 6 problemas. La había escrito con gran miedo 3 años antes y nunca se cumplió ni sucedió. Estuve luchando en vano contra aquellos 6 terribles problemas, 6 terribles preocupaciones, pero bueno, esta experiencia me ha enseñado una gran lección que jamás voy a olvidar, que es una imprudencia y una perdedera de tiempos y de energía vivir preocupándome por cosas que no han sucedido y que probablemente no van a suceder, por acontecimientos que están fuera de nuestro alcance. Recuerda, hoy es el mañana que te preocupó ayer. Pregúntate, ¿para qué vivir preocupándome por cosas que probablemente nunca van a suceder? Y ahora les cuento esta segunda historia de una persona que dice cómo logré librarme de un tremendo complejo de inferioridad, por Yegusel, autor de 40 libros. Desde muy pequeñito mi mayor complejo era de inferioridad. Cuando trabajábamos en la finca veía que otros niños de mi edad llevaban novillos enlazados al corral y a mí, en cambio, cualquier ternero arisco era capaz de arrastrarme por el potrero. Otros muchachos se echaban al hombro pesados bultos de pasto y forrajes y yo me sentía apabullado por semejantes bultos y no era capaz de transportarlos. El único trabajo que en realidad me agradaba era leer. Me quejaba angustiado con mi madre y ella me decía: mi hijo, cuando uno no tiene cualidades para un oficio, sí las tiene para otro. Ya verá que para algo servirá después en la vida. Pero yo no lograba adivinar para qué era para lo que iba a tener cualidades. Otra de mis molestias era la total timidez que sentía para el trato social. Los domingos por la tarde, mis hermanos y otros compañeros se iban a fiestas, a jugar billar, a bailar y a reír a carcajadas, y yo me encerraba en el dormitorio de la casa a leer, que era mi pasatiempo favorito, y a veces hasta a llorar, al sentirme tan sin simpatía para el trabajo social. Mi madre me sorprendió varias veces llorando de angustia y me decía: mijito, no se afane, ya verá que en la vida con la ayuda de Dios logrará triunfar. Pero mis horas más terribles fueron cuando fui llevado interno a un colegio. Casi todos mis compañeros eran buenos futbolistas y ágiles para muchos deportes, y yo en cambio era una verdadera nulidad para el deporte y para toda clase de juegos. En los largos recreos de los días de fiesta, los otros alumnos pasaban sus horas jugando fútbol o básquetbol o ping-pong. Yo, después de una media hora de estar en el patio, me iba para la capilla del colegio y allí me dedicaba a leer. Ese deporte, lo reconozco,
sí me agradaba y mucho. En cuanto a simpatía, era casi menos que nada. Los jóvenes de mi edad, al sonreír, mostraban unas hermosas hileras de dientes blanquísimos que atraían las simpatías de superiores y compañeros. Yo, en cambio, por haber vivido en campos donde el agua no era potable y por no haber recibido las debidas instrucciones acerca del aseo bucal, tenía perdidos todos mis dientes, ennegrecidos y destrozados de caries, y mi sonrisa más parecía una mueca que otra cosa. Como si todo esto no bastara, aparecía yo como el más pobre del curso. Mi padre, sencillo campesino, tenía que mantener 11 hijos con el producto de una pequeña finca bastante árida. Por lo tanto, el dinero que me enviaba era muy poco. Los demás compañeros tenían todos un vestido de paño para los días festivos. Mi vestido para esos días era de burda tela negra. Los otros gastaban espléndidamente en la tienda del colegio. Yo, en cambio, cuando íbamos a paseo, siempre lograba que una señora de una tienda me regalara un vaso de agua. Con eso ya me sentía feliz. La respuesta de ella era casi siempre: se le da agua al que compre un bocadillo. Entonces la fórmula era decirle: señora, un bocadillo y un vaso de agua. Y me tomaba rápido el agua para decirle: gracias, señora, ya no quiero el bocadillo. Pero esto, lo aclaro, no siempre me daba resultado. En un paseo del curso, hicieron una colecta para comprar una gallina. Yo fui el que menos contribuyó de todos y por lo tanto me correspondió únicamente una pata de la gallina y a chupar huesitos mientras los demás comían otras piezas más sabrosas. Dicen que Dios aprieta pero no ahorca, y que Él, cuando cierra una puerta, deja abierta una ventana, y así lo hizo conmigo. En medio de esa vida de humillaciones y complejos, suscitó nuestro Señor ocasiones de triunfar. Les voy a decir cuáles fueron. El primer paso. El rector del colegio era un sacerdote muy versado en literatura, el cual dirigía una revista y promovió un concurso entre los alumnos de nuestro colegio para ver quién redactaba la mejor composición sobre la vida del alumnado. Y caso inesperado, al salir publicada la revista, apareció mi artículo, mi redacción, como ganadora del concurso. Me parecía soñar. Todavía hoy, después de tantos años, conservo con cariño aquella revista. La lectura que tanto me gustaba y que tanto hacía, me había conseguido ya cierta facilidad para redactar. Segundo paso. Unos predicadores famosos llegaron al colegio a predicar los retiros espirituales. Y entonces los superiores, para animarnos a poner más atención a los sermones, ofrecieron un premio a quien redactara el mejor resumen de lo que decían aquellos padres. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando delante de todo el alumnado me declararon ganador del concurso? Hasta llegué a pellizcarme el brazo para ver si era yo mismo o era otro el que estaba recibiendo ese gran honor. Ni siquiera tenía traje de paño para ir a la condecoración, pero fui el ganador. Y ahora viene el paso definitivo. Vino después algo mucho más difícil. Promovieron un concurso de declamación. Menos mal que el escenario estaba bastante alejado del público y no alcanzaban a notar mucho la negrura de mis dientes. Sentía mucho miedo a presentarme, pero mi madre me animaba en sus cartas diciéndome que mi lado fuerte sería siempre el de la literatura, ya que para lo material y físico era un desastre. Preparé muy bien el discurso. Se lo recité a los árboles, en los paseos y a las vacas que pastaban en los potreros y lo ensayé ante el espejo. Hice muchos ejercicios de vocalización pronunciando bra, bre, bri, bro, bru y ejercicios de sonorización de la voz, repitiendo en falsete ulnim, lilum, etc. Aprendí a respirar hondo y a sentir tranquilidad ante el público. Todo esto me lo había recomendado el profesor de gramática. Y llegó el día del concurso. Mi triunfo fue total.
Hasta algunos superiores que antes se mostraban tan fríos con este pobre alumno se acercaron a felicitarme. Era un ceniciento que lograba subir bastante alto. Mi padre, por cierto, que por casualidad había ido aquel día a presenciar el evento, me dio unas palmaditas en el hombro, cosa que nunca había hecho conmigo porque él era muy serio, y me dijo muy bien. Y sacando un billete de 100 pesos, el más valioso de su tiempo, me lo regaló. Aquella felicitación y ese impresionante regalo quedaron para siempre grabados en mi memoria como un grato recuerdo. Bendito sea Dios. Seguí creciendo y estudiando, pero mi pesimismo era atormentador y mi complejo de inferioridad me acompañaba día y noche. Afortunadamente, un buen sacerdote me recomendó la devoción al Espíritu Santo y desde entonces me dediqué a pedirle al Divino Espíritu que me concediera alguna iluminación que lograra sacarme de tan terrible complejo. Y Él me concedió esa gracia por medio de 2 lecturas formidables. La primera fue la del librito Cómo conocer y sacar provecho del propio temperamento, de Sheldon. Este librito pequeño pero maravilloso me vino a convencer de que mi temperamento lo tiene la tercera parte de las personas en el mundo, ya que según ese escrito, solo existen 3 clases de temperamentos, y que por lo tanto yo no era un bicho raro, sino un ser humano como los otros. Otra gran lección que me dio aquel libro fue que la timidez no es un mal sino una defensa, porque los asaltantes, los ladrones y las prostitutas no tienen casi timidez, y que si uno estudia su propio temperamento y trata de sacarle provecho, obtiene éxitos admirables. El otro libro que cambió mi existencia fue el de Secretos para triunfar en la vida, que está basado en otro libro maravilloso, La magia de pensar en grande, de Schwartz. La lectura de estos libros cambió de tal manera mi personalidad que yo me atrevo a afirmar que desde que leí estas 2 publicaciones soy una persona totalmente distinta y mucho más feliz que antes. Ya con este cambio de pensamiento, me animé a dedicarme a la labor de escritor y con la ayuda de Dios he logrado publicar 40 libros que han tenido muy buena aceptación. 10 veces he leído ya el folleto Cómo sacar provecho del propio temperamento y el libro Secretos para triunfar en la vida, y 2 veces he vuelto a leer el voluminoso libro La magia de pensar en grande. Y bendigo a Dios y lo bendeciré siempre porque estas lecturas transformaron a un deprimido, apocado, en un ser triunfador y optimista. Últimamente me recomendaron leer otros 2 libros, Cómo vivir 365 días de Schneider y Cómo alejar la depresión de la AI. Y puedo decir con toda seguridad que estos hermosos libros volverán más felices a todos los que quieran leerlos con atención. No he contado esta historia para jactarme de mis triunfos, que puede ser que no le interesen a nadie. La he contado con la esperanza de renovar el valor y la confianza de quien sufre complejo de inferioridad por sentirse con menos cualidades que los demás, o más pobre, o con menos simpatía, o con demasiada timidez. Que estas cosas que amargaron mi vida, cuando los terneros me arrastraban por entre los pastizales y los bultos de pasto me apachurraban, y mi vestido de pobre me hacía parecer como el más miserable del colegio, y la negrura de mis dientes me hacía despreciable, y la falta de agilidad para el deporte obtenía que me dejaran a un lado en todos los eventos deportivos, sean como un retrato, o un espejo, o un recuerdo de cómo alguien que parecía no haber nacido para triunfar, sí fue llevado por la bondad de Dios a conseguir muchos éxitos, porque no dejó de luchar y de aprovechar al máximo las cualidades que Dios le dio, sin dejarse derrotar por las tristezas o la preocupación.
Y yo termino este programa recordándote que tú nunca estás solo o sola, porque de una u otra manera, Dios siempre está contigo. Hasta el siguiente programa.